Bienvenidos una semana más, hoy precisamente el lunes 18 de noviembre, completamente en vivo, TN23, su programa de análisis a la medida. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás en esta nueva semana? Muy bien, Julio, muy buenas noches, buen inicio de semana para ti y para todos ustedes también, que sea una semana llena de éxitos. Iniciamos entonces con la información y con el análisis, porque una de las noticias destacadas de esta jornada es precisamente lo ocurrido en Zacatepeques, donde con armas en mano, cubiertos con capuchas y máscaras, un grupo de patrulleros de San Pedro Zacatepeques tomó este lunes las instalaciones de una maquila del lugar. Entérese por qué. Al menos 200 trabajadores se reunieron a las afueras de la empresa para la que laboran para exigir los pagos de salario que les corresponden, pues aseguran que les deben aguinaldo del 2018, bono 14 de este año y llevan al menos 2 meses con el sueldo atrasado. Yo llevo 5 años trabajando aquí y hace 2 años nos hicieron trabajar sábado todo el día y no nos pagaron ni un quetzal. Nos hicieron velar medianoche, aguantando sueño, pobres mujeres, hombres aquí, no nos pagaron ni un quetzal. Solo nos dijeron que ahí está la hoja que está apuntado, no nos pagaron durante hace 2 años o 3 años, si no me equivoco. Los trabajadores contaron con el apoyo de un grupo de vecinos organizados, quienes buscan defender los derechos de sus comunitarios en San Pedro Zacatepeques. Hubimos problema con cliente, lo cual también por baja temporada, y ahí no tenemos opción y así lo que se pasó con nosotros. Hoy comunicaré con el dueño y ojalá lo más pronto posible tendremos la resulta. Las autoridades de la empresa comentaron las razones del atraso de pagos. Hoy les depositaron 115 quetzales. Eso no es justo. Por eso vecinos organizados a nosotros nos llamaron hoy y nos dijeron de que aquí la gente se iba a levantar porque iba a ser un bochinche acá. Nosotros venimos a resguardar. Si hay algún grupo de presión que los está maltratando, nosotros vamos a defender a las empresas que están trabajando honesta y legalmente. San Pedro Zacatepeques abre las puertas acá para que vengan a trabajar, pero que trabajen honestamente. Bueno, deja en qué pensar definitivamente este tema. Hagamos el análisis, por favor, juntos. ¿Sabe usted que el salario mínimo del año 2019 para las actividades de exportación y de maquila es equivalente a 2.758 quetzales con 16 centavos? Ahora bien, existen también muchas denuncias a lo largo ya de muchos años que supuestamente se cometen hacia los trabajadores dentro de estas empresas denominadas maquilas. Y esto es una situación importante a destacar. Entre ellas se destacan las jornadas laborales de larga duración, las violaciones al pago de la seguridad social, los malos tratos verbales, físicos, el acoso sexual, las violaciones al derecho a la salud y a la seguridad laboral, como no permitir, por ejemplo, tiempo para ir al baño o tiempo para ingerir alimentos. Pero en este caso específico que estamos analizando, Sandy, fuera de que no sabemos si existieron estas causales, lo que sí hay, hasta puede ser más grave, varios meses para muchos trabajadores de no recibir su paga, que per se ya es baja por el salario mínimo que está impuesto, ¿no? Por supuesto, Julio, pero imagínate, estas personas ya están esperando desde hace bastante tiempo que les den incluso una bonificación o una prestación, en este caso el aguinaldo, imagínate. Sí. Bueno, el bono 14, perdón. El bono 14, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y aparte de eso, los pagos atrasados que se tienen. ¿Qué ha pasado en otros casos con algunas maquilas, Julio, que no es la mayoría, pero sí se han registrado casos donde a veces cierran o a veces los trabajadores llegan y se enteran que ya no va a estar en funcionamiento y no se sabe nada acerca de los propietarios? Sí. ¿Ahí será una falta de control o cómo lo podemos interpretar? Lo que mencionas es muy importante porque es cierto, no es uno ni casos aislados, son varios en los cuales de pronto estás trabajando en las maquilas, te dejan de pagar y cuando te das cuenta simple y sencillamente regresas de un viernes, por decirte algo, de un sábado, ya la maquila ya no está funcionando, ya los dueños no los puedes ubicar y entonces fuera de que no puedes recuperar tu salario, pues también se pierde definitivamente el trabajo. Aquí yo siento que hay varias situaciones dramáticas en este caso, pero ojo con una cuestión, todavía no me queda, no sé, muy claro la intervención de los patrulleros, porque este es un problema eminentemente laboral y los patrulleros, hasta donde yo entiendo, acá en San Pedro Zacatepeques, es un tema de seguridad y ellos en lo que se pudo manifestar el día de hoy,
pues también están más abiertamente dispuestos a apoyar a los trabajadores de esta maquila, ¿eh? Por supuesto, y esto me lleva a nuestro segundo remate, por favor, nuestra segunda información, porque hay que mencionar algo. Lo sucedido hoy, hay luces y sombras que nos pueden mostrar lo acontecido en San Pedro Zacatepeques, por ejemplo. Esta acción violenta puede ser una muestra de solidaridad hacia los trabajadores, aunque la violencia, hay que mencionarlo, no es la forma correcta de hacer valer y exigir los derechos laborales. Existe un desconocimiento general, Julio, de los trabajadores sobre cómo proceder por la vía legal. La Inspección General de Trabajo existe para conciliar también y los tribunales laborales para la demanda, pero a veces las personas no saben qué procedimiento deben tomar en cuenta. Entonces, ante esto yo te quiero pedir a ti, Julio, que por favor me digas, ¿qué hago si, por ejemplo, yo trabajo en una maquila cuando tengo varios meses que no me han pagado y finalmente cuando llego pues no hay un responsable, no se sabe si la maquila va a funcionar o no, pero hay un pago atrasado? ¿Cuál es el proceso legal que debería seguir? ¿A dónde acudir? Claro que sí, muy buena pregunta, porque esto le interesará no solo a los trabajadores de maquila, como en este caso, sino que a los trabajadores en general. Número uno, para todos los guatemaltecos, particularmente también para aquellos trabajadores, lo primero que recomiendo, compre una constitución. Ya va a ver por qué. Porque, fíjense ustedes, del artículo 101 al artículo 117 en la Constitución están establecidos los derechos mínimos de los trabajadores en general. De hecho, el artículo 102 es el artículo más grande que existe en la Constitución, si no me equivoco, llega hasta a la literal Z, imagínate tú. Y luego está también establecido la cuestión de cómo se va a proteger a la mujer y cómo hay derechos también para los trabajadores del Estado. Bueno, conociendo nuestros derechos, porque es un derecho humano, además el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el derecho al trabajo lo es. Entonces, lo siguiente, cuando hay una discrepancia como esta, y no es un poco grave, es una cuestión de salario, si no logras conciliar directamente con tu jefe, en este caso tienes que acudir al Ministerio de Trabajo. Es decir, no estamos yendo a la vía de tribunales, a la pelea, a la litis, estamos yendo a la conciliación. ¿Qué es conciliar? Arreglar de manera pacífica. Claro. ¿Dónde se hace esto? Sandy, se hace en el Ministerio de Trabajo, en el segundo nivel, en la dependencia que se llama Inspectoría General de Trabajo. Paso número 1. Y bueno, después de esto, si no se logra la conciliación, si no se cumple también con el acuerdo que se llega de forma voluntaria, ya se viene la vía legal. ¿Qué procede en este caso? Muy bien. Supongamos que este problema, el impago de estos trabajadores de esta maquila en San Pedro Zacatepeques, no se arregla acá, en la Inspección General de Trabajo. Se agota en primera instancia lo que se llama la vía administrativa, la conciliación. Allí ya hay una multa para la empresa que puede llegar a ser hasta de 16 salarios mínimos. En este caso estamos hablando casi de 48,000 quetzales de multa de entradita, y eso ya te permite y te abre la vía para ir a la parte de la litis, del litigio, los tribunales de justicia. En promedio, un proceso de estos laborales te va a durar entre 1 año y medio y 2 años, pero casi con la garantía total de que como trabajador lo vas a ganar por una simple y sencilla razón: es un derecho humano. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Aparte de que se le coloca esta multa a la empresa, ¿debe pagarlo atrasado o solamente la multa? Porque quienes dirán, bueno, a lo mejor le podría salir más barato pagar una multa que pagar todo el salario atrasado. Hay que aclarar ese punto. Muchas gracias por esta situación que me pides para aclararlo. No, supongamos que entonces te vas al litigio, a los tribunales de justicia, y que este proceso va a durar 2 años, el promedio, ¿verdad?, de la justicia en Guatemala. Te pueden hasta despedir, ¿no?, en ese momento. Pero entonces ahí lo que puede proceder es que se te pague lo que se te debía, ¿verdad?, en este caso, y además que ordenen tu reinstalación, pero además que te paguen los salarios caídos de una sola vez de esos 2 años, por ejemplo. Entonces se suman los salarios de los 2 años más la deuda que se tenía y alguna otra situación que incluso pueda imponer, en este caso, el juez a cargo del tribunal laboral. Así es la situación, Sandy. Por eso a las empresas pues esto no les conviene. Por supuesto que no. Y bueno, yo no entiendo por qué, si la justificación en este caso específico es que no hay dinero y que están en temporada baja, pues entonces tienen que tener la previsión y la precaución de contar con los recursos, ¿no?, para tener el personal que puedes pagar, Sandy. Es parte
parte de un plan operativo. Bravo, es decir, bien si dicho. tú tienes esas pérdidas, tienes que ver la manera de liquidar, ¿no? Sí, sí, Pero sí, no sí. quedarte con deuda. No, funcionar con lo que puedas funcionar y no estar aprovechándote primero del trabajo, del tiempo de otra persona y detrás de esa persona hay familias, detrás de esa persona probablemente hay esposa y esposo, hay hijos que tienen esas necesidades, la misma persona tiene necesidades fundamentales que se destacan en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, las primeras muy elementales, la necesidad de vestir, de comer, de salud y de educación, que son cosas muy, muy fundamentales. Yo creo que aquí hay un problema serio, ¿no? Otra vez las maquilas están en la mira. Pero esperemos que esto no desencadene, Sandy, por la intervención de los patrulleros acá en San Pedro Zacatepeques en algo violento, que se logre llegar realmente a la solución de una vía pacífica, porque esta es la otra parte que quería decir en este tema. Ojo con el tema de los patrulleros, tampoco se trata de llegar y de intimidar con las armas y todo eso, porque esto tampoco es legal, no funciona así la cuestión, ¿no? Podría ser contraproducente. Podría llegar a ser hasta delictivo inclusive, Sandy, porque podrías caer en el delito de amenazas, ¿verdad? Efectivamente, pero a la larga creo que también se puede dar como cierto temor, ¿no? Porque si ya Sí. tienes casos donde han pasado situaciones similares, las personas pensarán, bueno, no me van a pagar, voy a estar en la misma situación, voy a estar... Sí. Porque imagínate, todas esas personas que están pendientes de pago durante todos estos meses, posiblemente tienen deudas. ¿Por qué? Correcto, ¿sabes? Porque... De algo han vivido. Exactamente, muchos son jefes de hogar, tienen Sí. que llevar el alimento y si no les pagan, pues bueno, prestar con la ilusión de que el próximo mes sí les den el dinero, Sí. a la larga es un problema muy serio. Se han endeudado, han prestado, han pedido fiado en tiendas, en donde sea. Exacto. Entonces, cuando reciban precisamente esa plata, seguramente va a ser como jugar naipes, ¿verdad? Esto para ti, esto para acá y esto para acá, porque ya lo deben. Entonces, tampoco se vale esta situación. El trabajo es sagrado, pero sagrado es también que recibas tus emolumentos, Así es. tu salario como debe ser. Definitivamente, Julio. Bueno, vamos a concluir con este análisis. Lo invitamos a continuar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero después de la pausa regresamos con otro tema. Por favor, también este tema es muy relevante y tiene que ver con la economía nacional. Claro que sí, polémico te diría yo. A ver, contrabando. ¿Sabe usted cómo está afectando en miles de millones de quetzales este fenómeno del contrabando que no tenemos idea de cómo nos ha desbordado? Pues regresaremos hablando de ello. Así es, lo invitamos a seguir en sintonía. No cambie porque nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. El contrabando continúa incrementándose, así lo ha detallado el sector industrial, luego de dar a conocer un informe sobre este fenómeno. Alimentos, jabones, aceites, artículos de belleza, entre otros, son parte de los productos que continúan siendo ingresados al país por contrabando. Este fenómeno generará, al cierre de este año, cerca de 31.000 millones de quetzales en pérdidas. El último estudio de hace 2-3 años nos decía que era de 17.000 millones de quetzales. Nuestra estimación para el año 2019 como año total es que el valor de las mercancías contrabandeadas estará entre 27 y 31.000 millones de quetzales. Esa cifra es un rango porque, como ustedes saben, el contrabando no deja un rastro específico y por lo tanto preferimos dejar un rango entre 27 y 31.000 millones de quetzales. Si lo relacionamos al PIB, eso es casi 3.8% del PIB. Y si le calculamos el valor agregado, que es el crecimiento, está entre 0.7 y 0.9 del PIB. ¿Qué significa eso? Que el contrabando nos está costando a Guatemala cerca de un punto de crecimiento menos al año. Estos efectos negativos que sufre el país por el contrabando lo podemos ver en la falta de atenciones públicas que tenemos como país. No tenemos hospitales que sean tecnológicamente avanzados por falta de la recaudación que tiene el gobierno. La inversión en infraestructura, en carreteras, en puertos, todo eso sufre por este flagelo que sufre Guatemala, ¿verdad? Ahorita, como vimos los datos, es cerca de 31.000 millones de quetzales los que se estima que es el mercado de producto de contrabando. Pero el contrabando no solo impacta a empresarios, también a las arcas del Estado. Por supuesto, ¿cómo llegamos al cálculo? Es a través de lo que se está dejando de recaudar en la SAT.
Hemos estimado que la SAT le deja de entrar por el contrabando cerca de 1.000 millones de quetzales de IVA doméstico, más unos 250 millones más de ISR, porque el contrabandista no paga ninguno de los dos. Estamos hablando de 1.250 millones de quetzales menos, es una buena parte de la brecha de recaudación que la SAT ha reconocido para el presente. Autoridades aduaneras coordinarán una nueva reunión con los miembros de COICON para definir acciones de combate de este ilícito que se incrementa durante las fiestas de fin de año. Y luego de los últimos incidentes registrados, la aduana de Tecumumán 1 continuará cerrada. Así lo detallaron las autoridades aduaneras. Tomó la decisión de cerrar la aduana Tecumumán 1 precisamente como un mecanismo preventivo para evitar que atacaran tanto las instalaciones como al personal aduanero, tomando en consideración lo sucedido el miércoles de la semana pasada. ¿Qué significa eso? Sobrevidente en el tema de la suspensión de una aduana. Eso de alguna forma lo que hemos hecho, obviamente no hay un paso ahí por la aduana Tecumumán 1, pero hemos realizado coordinaciones con México precisamente para que ellos puedan redireccionar las operaciones a través de la aduana del Carmen y precisamente seguir atendiendo a los usuarios que quieran pasar por la aduana. Mensualmente, la SAT contabiliza cerca de $500,000 de quetzales en ingresos tributarios en la aduana Tecumumán 1. Mientras tanto, Tecumumán 2 continúa con sus operaciones bajo el resguardo policial. Usted lo sabe perfectamente porque, como hemos dicho en otras ocasiones acá en A la Medida, el contrabando actualmente presenta la característica de ser transnacional. Cuando se afirma que el crimen es transnacional, significa, para que todos estemos claros, que trasciende los límites físicos de las naciones conocidos como fronteras y que además opera en varios países de manera coordinada. La única forma de combatir de manera efectiva las amenazas como el contrabando es hacerlo, Sandy, organizándonos en primer lugar como región centroamericana y uniendo esfuerzos con países como México y algunos otros que pueden ser aliados en este tema. Sin embargo, actualmente esta organización para el combate eficaz en contra del contrabando, hay que decirlo, aún es débil y es incipiente, pues encuentra obstáculos como la falta de voluntad y valladares legales muy nuestros, muy de la región y muy de nuestra idiosincrasia. Mientras tanto, mientras eso pasa, Sandy, el contrabando ha llegado a unos niveles que ya representa el día de hoy el 3.8% del Producto Interno Bruto. ¿Qué te parece? Increíble. ¿Y por qué tratamos este tema? Realmente causa mucha preocupación los datos que dan a conocer por parte del sector empresarial, pero sobre todo porque se aproxima una temporada donde el contrabando se podría incrementar en grandes proporciones porque se vienen los productos de fin de año, los regalos y demás, y esto podría afectar seriamente la economía de nuestro país, especialmente la recaudación. Y la gente se preguntará, pero ¿cómo es que esto afecta a la economía? Bueno, aquí hay varias aristas que tenemos que analizar, Sandy. Número uno, lo que deja de percibir el fisco, ¿verdad? Que son miles de millones de quetzales en los cuales pues ya no se puede invertir en todo lo que necesitamos, desde seguridad hasta educación, pasando por salud, por carreteras y todo lo que necesita este país. Pero además, seguramente aquí hay una afectación en cuanto a que hay empresas que seguramente serán las que más salen afectadas en cuanto a productos de contrabando. ¿Y qué es lo que la primera medida que tendrán que tomar para tratar de no perder en lo económico? Recorte de personal. Entonces están pagando los platos rotos nuestros trabajadores. Efectivamente, y aparte de eso, cuando mencionamos los lugares donde venden estos productos de contrabando, a veces son lugares informales donde las personas no tienen ciertas prestaciones ni nada. Entonces es mejor fomentar el empleo formal, donde las personas tengan la oportunidad de tener un trabajo, y obviamente mientras exista o mientras este problema siga presentándose, hablamos del contrabando, esto va a ser un poco complicado porque obviamente hay empresas que incluso no pueden competir, y es que esta es una competencia desleal, porque no pueden competir ante ciertos productos porque los precios son más bajos, porque obviamente ellos no pagan impuestos, la otra empresa sí. Entonces, ¿cómo compites tú contra esos precios finalmente? Y no puedes competir con eso porque la gente dirá, ay, pero si es solo de no pagar impuestos, si producen más, pueden vender más aunque ganen menos. No, aparte de no pagar impuestos, es el hecho de que los otros sí tienen que pagar las bonificaciones. Tú me decías, por ejemplo, el aguinaldo, el bono 14, tienen que pagar el pasivo laboral, los gastos de funcionamiento, el local donde están, el agua, la luz, las telecomunicaciones. Entonces, contra esto es muy, muy difícil competir, sin ponernos a pensar, además,
que existen dos cuestiones. Una que es la ilegal, ya se está convirtiendo esto precisamente en algo que representa una situación delictiva, y la otra, los peligros que también puede conllevar para, por ejemplo, los vehículos, si es gasolina de contrabando, o para el mismo ser humano, productos que no sabemos cuál es su procedencia. Y ya que tocas este punto, Julio, vamos a mostrar estos datos que tenemos también preparados, hablando siempre de esto, porque muchas veces para los ciudadanos comunes el principal obstáculo lo constituye la frontera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. El contrabandista utiliza los famosos puntos ciegos. Correcto. Y la complicidad en ocasiones también de autoridades, hay que mencionarlo. Bien dicho. Existe además desconocimiento de tratados regionales, los cuales, por ejemplo, permiten importar al ciudadano guatemalteco hasta $500 en productos sin declarar. Esa podría ser una situación que se podría aprovechar, pero a veces, como no lo saben, recurren mejor al contrabando y no se dan cuenta del daño que le hacen al país. Correcto. El contrabando afecta, en primer lugar, la economía nacional, primero porque se defrauda al fisco y en segundo porque afecta a la industria nacional, cuando impacta con muchos trabajadores, pero también al consumidor porque se ve afectado por este desconocimiento de la procedencia de esos productos que está adquiriendo, de consumo y de posibles también consecuencias para la salud, porque, por ejemplo, medicamentos donde no sabes en realidad si están alterados. Correcto. Exacto, el registro sanitario. Han habido licores alterados, por ejemplo. Licores, cigarro, que se ha indicado también, dañinos, se ha evidenciado nocivos. Que exactamente son nocivos. Sí. Y otro tipo de productos, no sabes, por ejemplo, en el tema de los productos fríos, si alteraron el procedimiento de enfriado. Se rompió la cadena del frío. Exactamente, Sí. Entonces Sí. es un grave riesgo a la salud también. Sí, hay productos lácteos que precisamente donde se venden este tipo de productos traídos de contrabando están así, simples y llanos, sin esa refrigeración que necesitan. Cuando tú hablabas de algo que es importante conocer por parte de los guatemaltecos, yo digo, bueno, si no conocemos la Constitución, es un poquito más difícil que conozcamos otras leyes, pero tienes mucha razón con lo que decías. Hay cuestiones regionales como el Cauca y el Recauca, que son tratados aduaneros, que por ejemplo con México, ¿no?, que es el país de donde principalmente nos vienen los productos de contrabando. Sabes que estos tratados nos permiten a nosotros los guatemaltecos estar 72 horas, digamos, sin necesidad de visa en territorio mexicano y traer, es decir, importar productos hasta por un monto de $500, pero si ya importas $501 en productos y no los declaras, no solo estás contrabandeando, sino que estás incurriendo en un delito, estás incurriendo además en evasión fiscal y obviamente las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Cuáles? Hasta la cárcel inclusive. Ojo con eso. ¿Cómo podemos combatir el contrabando en este caso, Julio? A ver, Sandy, número uno, primero haciendo una campaña en la cual hay que conocer varias cosas. O sea, uno entiende, ¿no?, la parte económica. Guatemala, un país tan afectado en su economía, las personas pues preferirán comprar un producto aún de contrabando que te va a salir a la mitad del precio que un producto de una marca reconocida. Pero si no implementamos campañas de comunicación y de sensibilización de que esos productos pueden estar buenos, pero es una ruleta rusa, pueden ya estar vencidos, pueden causarle daño. Además, fuera de eso, si no instauramos controles fuertes y pertinentes, no solo en nuestras fronteras, me refiero a esos puntos y pasos ciegos que tenemos, no lo vamos a frenar. Y tú dijiste otra cosa que es maravillosa porque es cierto. En muchas ocasiones, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo la SAT y la Policía Nacional Civil, hay también algunos malos empleados públicos o algunas autoridades que están permitiendo con la venia de ellos que pase el contrabando. Entonces, esto también hay que combatirlo y hay que erradicarlo, Sandy. Definitivamente. Y un rol muy importante también nosotros lo tenemos como ciudadanos, porque debemos ser más exigentes, Julio. Muy bien. A veces lo bien que nos dicho. estamos ahorrando no es tanto y No lo estamos ahorras. arriesgando nuestra salud. Imagínate, tú por ahorrarte, por ejemplo, un quetzal, ¿Te enfermas? te enfermas, gastas más de eso. Ahí está, lo has dicho de manera maravillosa. Eso tan simple como lo que tú acabas de explicar es lo que las campañas de sensibilización deben de decir. Es una verdadera ruleta rusa, pero además de jugar con nuestra salud, estamos cayendo en una acción delictiva. Así que el combate fuerte entonces para los contrabandistas. Ahí tiene usted este tema y esperamos seguramente cuál es su análisis en casa, que es el más acertado. Continuamos. Y ahora conozcamos otras noticias, porque el presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró la sede de la Embajada Guatemalteca en Emiratos Árabes Unidos. El acto protocolario tuvo lugar en la moderna ciudad de Abu Dhabi, con expectativas de concretar acuerdos de cooperación.
El mandatario Jimmy Morales arribó a Emiratos Árabes Unidos para inaugurar la embajada de Guatemala en el Golfo Pérsico. Como presidente de la República de Guatemala y como responsable de la política exterior, me complace participar de este momento histórico que da vida a nuestra representación diplomática en este importante país ubicado en el Golfo Pérsico. A partir de este momento, tendremos la oportunidad de concretar acuerdos de cooperación que serán de mucho beneficio para nuestras sociedades. Con mucha visión estamos proyectando mejores relaciones económicas, políticas, culturales, turísticas y académicas entre Guatemala y los Emiratos Árabes Unidos. Por esa y otras razones, esta embajada será fundamental para abrir nuevas puertas y mejores oportunidades para los guatemaltecos de cara a un mundo moderno. Morales conversó con el ministro de Cambio Climático de Emiratos Árabes Unidos, con quien abordó iniciativas encaminadas a proteger los bosques de Guatemala, así como de la posibilidad de promover la inversión extranjera para la producción de gas natural. Se habló de la implementación de energías renovables y acciones conjuntas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Ambos países coinciden en la importancia de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En otra información, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, desmintió que se tenga planificado por parte del Estado guatemalteco enviar a Petén a los migrantes salvadoreños y hondureños que soliciten asilo en nuestro país. Vean la información en A la Medida. El diario The Washington Post aseguró que las autoridades guatemaltecas, como parte del acuerdo de cooperación de asilo con Washington, todos los solicitantes serían enviados a Petén. El jefe de la cartera de seguridad explicó que no es cierto. No hay realmente en este momento una definición de envío de migrantes hondureños y salvadoreños a Petén. La interpretación del reportero del Washington Post fue que íbamos a enviar de forma inmediata a estos migrantes o hermanos hondureños y salvadoreños ahí. No es cierto, no los vamos a mandar ahí. La observación en la entrevista fue que tienen un aeropuerto con capacidad y certificación internacional y que como país lo que estamos evaluando es todos los medios o aeropuertos sobre los cuales o por los cuales puedan arribar vuelos internacionales. Enrique Degenhardt dijo que el tema lo habló con el nuevo secretario de Seguridad Interina de Estados Unidos, Chad Wolf. No, de hecho lo conversamos en la reunión, el tema del uso de Petén como un destino fue conversado y fue aclarado bajo esta misma dinámica. Creo que en el proceso de las horas o los días a raíz de la entrevista con este reportero del Washington Post se han generado muchas especulaciones alrededor del uso de Petén, pero no había ni ha habido intención de traerlos de corto plazo. El acuerdo de cooperación de asilo ya fue firmado entre ambas naciones. Solamente hace falta afinar detalles para su implementación. Y bueno, el Congreso aprobó la ley de aceptación de cargos, pero no todos están conformes, Julio. Sandy, de hecho sigue siendo polémica esta ley de aceptación de cargos porque hoy se pronunció el Ministerio Público. ¿Qué dijeron? En un momento, no todavía. Después de la pausa lo invitamos a seguir en sintonía. No cambie, por favor, porque nosotros somos A la Medida. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. La fiscal general del Ministerio Público se pronunció por la aprobación de la ley de aceptación de cargos. Indicó que accionarán legalmente, pero entérese cuál es la justificación que da. La fiscal general confirmó que después de las acciones de descentralización del Ministerio Público, que dio paso a la creación de fiscalías municipales y a un mes de la aplicación del nuevo modelo de gestión en 5 fiscalías especializadas, se ha alcanzado más del 9% en reducción de mora fiscal. ¿Se acuerdan ustedes que la reducción de mora en el 2018 llegaba a un 7 centavos de rebaja de mora fiscal? Ahorita estamos, creo yo, en un 9.8 también por ciento. Entonces, ¿esto que está implicando?
que al mismo tiempo le estamos dando respuesta inmediata a los casos nuevos e igual estamos reduciendo la mora de los casos activos que tenemos. Consecuentemente y en conclusión manifestarles mi profunda satisfacción en cuanto que el modelo sí está dando sus mejores resultados. Con la creación y la descentralización que tenemos de agencias municipales, también queremos decirle que hemos hecho ya las primeras evaluaciones de ver cuánto están contribuyendo estas agencias municipales a nivel nacional. Con la implementación de estas agencias se han recibido aproximadamente 21,000 y centavos de casos y se han resuelto más del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tuviéramos esta cobertura nacional, estos 21,000 casos pasarían a tomar parte ya del gran legado que pudiera tener las distritales en el interior de la República. Además de eso, Porras confirmó que analizarán la ley de aceptación de cargos una vez sea publicada en el Diario Oficial para determinar si procede o no la acción legal en contra de tal iniciativa. No tenemos todavía una resolución publicada sobre la base de la misma podernos pronunciar. Quiero manifestarles que de esta primera análisis que se ha llevado a cabo, de este documento que ha circulado, se llegó a la conclusión de que hay muchísima, aspectos que dista de la propuesta que hiciera el sector justicia sobre esta herramienta. Consecuentemente, en el momento de ser publicada, nosotros vamos a accionar como corresponde, siempre legalmente, para los aspectos que se desnaturalizaron un poquito de la propuesta originaria. Bueno, se lo decíamos, ¿no? Polémica la ley de aceptación de cargos por las reacciones que causa. La semana recién pasada, como usted recordará, con 82 votos, el Congreso de la República aprobó la denominada Ley de Aceptación de Cargos. La misma lo que pretende es beneficiar a los autores materiales de ciertos hechos delictivos con una reducción de penas que van del 50 hasta el 20%. Esta ley, promulgada por el Congreso de la República, está vigente, pero aún no es positiva, hay que decirlo. Pues aparte de que se encuentra a la espera del veto presidencial, falta todavía el periodo de vacatio legis. ¿La vacatio legis qué es? Se preguntará usted. Bueno, es la etapa final de aprobación de toda ley y es el tiempo que pasa entre su promulgación, que ya fue la semana pasada, y su publicación en el Diario Oficial, que es el Diario de Centroamérica, día en el que entonces ya cobraría vigencia la misma. Y a pesar de que no está positiva, es decir, no la puedes utilizar y aplicar en tribunales, pues está causando reacciones en la sociedad guatemalteca, hay que decirlo. Definitivamente, hoy la fiscal se pronuncia e indica que hay puntos en los cuales no quedó la ley como lo habían propuesto por parte del sector justicia, pero la pregunta aquí es, y que no deja claro, es cuáles son esos puntos, porque luego indica que van a esperar la aprobación. ¿Podría ser una declaración muy apresurada, Julio? ¿Cómo la podríamos interpretar? Puede ser, y recordemos una cosa más además, Sandy. Recordemos que esta ley de aceptación de cargos, pues la iniciativa surgió por la extinta CICIG, hay que decirlo. También ellos fueron los que dejaron la idea. Así es. Y que en conjunto con las instituciones que se conocen, que conforman la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, para que usted lo sepa allá en casa, quiere decir la CICIG dictándole en ese momento lo que se tenía que hacer al organismo judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Defensa Pública Penal e INASIF para el tema de esa ley. Sin embargo, ahí no se llegaron a consensos porque no todos estaban de acuerdo, estaba la idea. Pero la base de esta ley de aceptación de cargos de allí viene. Entonces me parece tal vez un poco apresurado si no conocemos completamente cuál va a ser la forma de implementar la misma ley y ni siquiera conocemos cuál va a ser la reacción del presidente. Puede ser que el presidente diga no la paso, la voy a vetar y simple y sencillamente regrese al Congreso y entonces ya el Congreso tendría que decidir si reformarla o en todo caso hacer caso de la figura que se llama primacía legislativa y de todas maneras mandarla a publicar. Pero
Lo que no dijo la señora fiscal en esta jornada es cuáles son los puntos que no le parecen o los que están en desacuerdo. Exactamente, para que de esta manera pues ya se pueda conocer cuáles son esos cambios que se hicieron según indican a la propuesta original. Es correcto. Pero es un punto que te iba a preguntar, Julio. ¿Se puede entonces paralizar esta ley o prácticamente tienen facultad entonces los diputados? Sí, a ver, hay que entender cómo funciona nuestro sistema, ¿verdad?, político guatemalteco. Fuera de los recursos que ya se interpusieron varios en contra de esta ley, que habrá que esperar cómo se resuelven por parte de las Cortes, que esa es otra cosa, digamos, cuando un presidente te dice como Congreso, no, esta ley yo no la apruebo, no le doy mi aprobación, entonces voy a vetarla, es decir, se las devuelvo, vuelvan a trabajar. Como el Congreso es el ente, en este caso el Poder Estatal, encargado de legislar, pueden hacer uso de una figura que la Constitución y la ley propia del Congreso de la República se llama primacía legislativa, es decir, no señores, aquí nosotros ya lo revisamos, por algo somos 158, bueno, ellos son 158, vienen y la mandan a publicar y la hacen vigente. Sin embargo, recordemos que ya que en Guatemala todo proceso como este, que puede parecer tan simple en cuanto a decir sí o no a una ley, se vuelve un calvario, porque ya están, como ya te dije, la lluvia de recursos, que de inconstitucionalidad, que de amparo, que de esto, que de otro que se ha interpuesto. No sé qué es lo que vaya a pasar realmente con la ley de aceptación de cargos. Una cosa sí te digo, tal vez por lo menos de parte de la embajada estadounidense, la observación es que no venga y no duplique lo que ya se tiene como colaborador eficaz y lo que ya se tiene, por ejemplo, con el procedimiento abreviado. Verá que la aceptación de cargos, que es un término bastante anglosajón en cuanto al derecho penal, no venga a chocar con estas dos figuras anteriores. Definitivamente. El presidente del Congreso también se pronunció la semana pasada y defendía también esta propuesta porque indicaba, hay delitos que se incluyen y los cuales no podrían aplicar, porque ese era uno de los puntos y se indicaba incluso que a lo mejor hay desconocimiento de cómo quedó finalmente la ley, porque indica, no todos van a gozar de este beneficio porque obviamente hay delitos en los cuales no se puede aplicar. Un asesino no lo va a gozar, un femicida no lo va a gozar, un extorsionista no va a gozar de esta ley. Digamos, alguien que comete estos delitos que son de una trascendencia muy alta en la sociedad, que atenta, digamos, contra la vida de los guatemaltecos, no puede gozar. Alguien que se dedica al narcotráfico, a las pandillas, a todo esto, no puede gozar de esta ley de aceptación de cargos, porque ahí viene la confusión que tú dices. Yo creo que de conocimiento general, erróneamente, pareciera ser que todos ahora van a decir, ¿sabe qué? Yo confieso ahorita desde la primera declaración en cualquier delito, y no es así, no es para nada así. Entonces yo creo que hay que dar mayor publicidad a cuáles son los delitos, pero ¿nos puedes dar unos datos interesantes que tenemos? Ya para ir concluyendo entonces, la fiscal general del Ministerio Público, recalcando, se pronunció entonces en contra de la ley de aceptación de cargos, y hay que mencionar que su argumento principal es que la ley aprobada por el Congreso se aparta en demasía del proyecto presentado en su oportunidad por las instituciones del sector justicia. Entonces, la ley de aceptación de cargos, dentro de sus beneficios está ese hecho de reducir los tiempos procesales y aplicar de manera efectiva las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, la parte que debe aún analizarse es que la misma no sea utilizada para amparar y beneficiar a personas que hayan cometido delitos, generando así impunidad. Esos delitos que ya hablábamos, los cuales no se incluyen, y que obviamente ojalá y también por parte del Congreso, de alguna institución, se pueda dar a conocer más la ley para que todos los guatemaltecos la podamos comprender y tengamos claro también de qué se trata. En ocasiones eso es lo que falta. Cuando se aprueba una ley, sabemos que hay una nueva ley, pero en ocasiones también desconocemos cuáles son algunos términos, ¿no? ¿Crees oportuno? Me parece muy oportuno, Sandy, así que ahí tiene usted ese tema. Continuamos con la información aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que la iniciativa 5552 sobre la ley reguladora para el uso del subsuelo con destino al transporte subterráneo recibió el día de hoy dictamen favorable de parte de la Comisión de Economía del Congreso de la República? Vea en este momento la información. Esta iniciativa, presentada en febrero pasado, busca que se faculte el uso del subsuelo para el desarrollo de proyectos de transporte masivo subterráneo que contribuya a disminuir la congestión vehicular. El proyecto de ley también crea la Comisión Nacional de Transporte, a cargo del Ministerio de Finanzas, para que autorice, licite y regule los proyectos que podrán ser administrados por municipalidades o el sector privado.
Además, busca crear un marco legal y de certeza para la inversión nacional e internacional que proponga proyectos para el transporte subterráneo. La iniciativa 5552 recibió dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, sin embargo, aún falta el dictamen de la Comisión de Comunicaciones para que continúe su trámite de aprobación dentro del Pleno. Es momento de hacer una pausa, pero volvemos en breve. La Comisión de la Verdad del Congreso de la República reanudó las audiencias para recibir a personas agraviadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Erwin Max Girín, sindicado por la CICIG en el caso Ixpisa, compareció ante la Comisión de la Verdad del Congreso de la República para exponer sobre cómo la CICIG realizó presiones para declarar en contra de otros sindicados en su caso. Principal abuso, como decía, que se dio y que se sigue dando, que es la manipulación que se hace con el abuso de la prisión preventiva, porque eso le permite también tratar de desesperarlo a uno, tratar de intimidar a los acusados o para que admitan culpa o para que impliquen a otros sin haber razones. Y todos sabemos de casos que se dieron negociaciones en ese tipo. En mi caso yo no puedo mencionar las personas, pero 2 personas de mi caso fueron abordadas por CICIG, según me comentaron, para ofrecerles que si ellos declaraban en contra de Junta Directiva o en contra de mi persona, ellos no tendrían ningún problema y saldrían libres o no serían acusados, ¿no? Entonces, su actuación intimidatoria que se dio fue por todos lados. Es un poco difícil documentarla. Girín fue declarado inocente luego de pasar 3 años y 8 meses bajo prisión preventiva. Según el agraviado, la CICIG violentó 3 derechos constitucionales como el artículo 4 sobre la libertad de igualdad, artículo 6 detención ilegal y el 14 sobre presunción de inocencia. Creo que de los abusos que se dieron, el principal es el abuso de la prisión preventiva. Es algo que no solo se dio en mi caso, es algo que se dio en básicamente todos los casos. Pero lo más grave de eso es que se sigue dando. Hay mucha gente todavía detenida que no tiene por qué estar detenida, porque se abusa de esa prórroga. Los derechos de uno fueron violentados, fueron irrespetados, y no solo fue de CICIG, sino fue todo el sistema, en alguna forma que lo hicieron conjuntamente, pues, porque al fin y al cabo CICIG podía hacer propuestas, pero los jueces eran los que resolvían al respecto. Entonces, lo que demuestra esto es una debilidad del sistema de justicia de Guatemala. Guatemala es sede de la 7ª reunión regional de Programa Global de Control de Contenedores para Latinoamérica y para el Caribe. En dicho evento se pretende fortalecer los mecanismos de seguridad e inteligencia. Vea la información en A la Media. Representantes de 22 países, junto a instituciones de seguridad y aduanas, buscan fortalecer los sistemas de seguridad portuaria y aérea para impedir el ingreso de sustancias ilícitas. Durante el 2019, las unidades de control de contenedores de Guatemala realizaron un total de 15 incautaciones, obteniendo 765 kilos de cocaína en 3 casos, 9 casos de propiedad intelectual, 4 casos de contrabando y bienes no declarados. Es importante también mencionar la incautación de 2 contenedores de gas R22 que infringían las disposiciones del Protocolo de Montreal de 1987, relativo a sustancias que atacan a la capa de ozono. Confío plenamente en que esta 7ª reunión regional que se celebra aquí en Guatemala favorecerá la colaboración y el diálogo entre las instituciones invitadas a cargo encargadas de la seguridad marítima y aérea. El evento internacional concluirá el próximo 22 de noviembre, donde se espera definir una línea de control de contenedores a nivel regional. El control de las áreas de influencia propios del arribo de los contenedores es importante tenerlo presente y compartir y aprovechar en esta 7ª reunión esa fortaleza para llevar consigo y a sus países el fortalecimiento y la integración de países para trabajar como confianza, como equipo hacia este flagelo que afecta a nuestras sociedades.
Ha sido un gusto acompañarles en este programa. Hasta mañana, feliz noche. Chao, hasta mañana. Gracias.